José Luis Ramos Alvarado, paramédico. Nos va a comentar en esta entrevista su experiencia al haber participado en uno de los pueblos que se vieron cimbrados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Los conocimientos técnicos, ¿dónde los recibió? Sí, bueno, tengo diferentes tipos de capacitaciones y certificaciones que he estado realizando alrededor de estos 14 años que llevo en Protección Civil. Uno de ellos es precisamente el de ser paramédico, que es una de las principales funciones que he desarrollado aquí en el municipio, en Jerez, atendiendo urgencias médicas. Entre ellas tengo también el de extracción vehicular, que es muy importante. Sabemos que hay muchos accidentes en nuestras carreteras, entonces por ello debemos estarnos capacitando constantemente. Hemos participado en capacitaciones en Monterrey, con los bomberos de Monterrey, en cuanto a rescate de estructuras colapsadas. Hemos capacitado con Topos Azteca. Hemos estado en 3 ocasiones con ellos recibiendo este tipo de capacitaciones, y también tengo el curso de técnico, o soy más bien técnico en gestión integral del riesgo por parte del Senapred. Esto me permite tener una mejor valoración de daños en cuanto a tipo de desastres que se pueda presentar por fenómenos naturales o socioorganizativos. ¿En qué contingencias ha participado a lo largo de este tiempo? Bueno, primeramente me tocó participar estando en las fuerzas de la Marina en el huracán Paulina. Nos encontramos en Lázaro Cárdenas y de ahí nos trasladaron a la ciudad y puerto de Guerrero. Ahí estuvimos participando primeramente en el plan Marina. Posteriormente, a la salida de las filas, pues me tocó trabajar aquí en el edificio que se cayó en Guadalupe, ahí en donde era un edificio de una empresa de frituras, y también estuvimos colaborando en apoyo de rescate de personas, y fue un edificio donde se colapsó completamente. Posteriormente, ya en el municipio, aparte de los diversos servicios que se han realizado y se han presentado aquí en el municipio, pues también tuvimos ahí una contingencia, recordemos el Sábado de Gloria, donde hubo un incidente en el puente, y también se tomaron decisiones que tenían que ser prioritarias. Entonces, esto es lo que nos ha ido formando a nosotros para hacer tipo de rescates y para hacer la mejor atención que se requiere a la población. Se presenta un nuevo terremoto el 19 de septiembre, 32 años después del 85. ¿Cómo es que fueron llamados ustedes para participar en las labores podemos decir, de rescate? Así es, sí, es de rescate. Todo el llamado que se hace en este caso, 19 de septiembre, son labores de rescate principalmente, porque sabemos que hubo muchos derrumbes, muchos edificios colapsados, muchas viviendas colapsadas. En el caso particular de Zacatecas, pertenecemos al grupo de Topos Zacatecas. Entonces, de la Coordinación General de México piden el apoyo de todas las agrupaciones que existen en la República para que se concentren en la Ciudad de México. Por ello es que fui convocado, solicité mi permiso para poder viajar, y de esta forma es que llegamos a trabajar a la Ciudad de México durante algunas horas al día siguiente de los sismos. Salieron el 20 de septiembre de aquí de Zacatecas. Así es, salimos en la mañana de Zacatecas capital, llegamos al punto de reunión ahí en Reforma. Ahí nos asignaron primeramente trasladarnos al colegio que se había derrumbado en ese momento. Fuimos apoyados por motociclistas voluntarios que estaban prestando el apoyo, así como motociclistas de la Secretaría de Marina que nos guiaron hasta el lugar del incidente. ¿El único jerezano en esta agrupación? Sí, el único jerezano que participa en esta brigada de Topos Zacatecas. José Luis, ¿cuál era su pensamiento en el trayecto de Zacatecas a México? ¿Qué iba pensando, qué iba pasando por su mente? Bueno, tienes que ir valorando y recordando cuáles son las prioridades, qué es lo que vas a hacer. Sabes que llevas gente, que la gente que esté trabajando en ese momento contigo, pues depende de ti, y aparte la gente que vas a ir a rescatar o a salvar, pues está esperanzado a que llegue una persona con la capacidad de poderles brindar ese apoyo. Entonces te concentras completamente en lo que has aprendido, lo que has vivido, y vas pensando en hacer bien tu papel, en desempeñarte bien, en no lesionarte y poder brindar ese servicio. Llegaron primeramente, nos platicaba al colegio que fue derrumbado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, llegamos al punto de reunión de la Ciudad de México, ahí en el centro de comando de Topos. Nos designa como segundo grupo que vayamos a ese lugar a realizar labores de rescate. Cuando llegamos al lugar, pues por la magnitud de la gente que se encontraba aglomerada, fue
difícil primeramente llegar hasta el punto cero, ¿sí? Una vez que nos encontramos ahí, las labores se inician como todos, con diferentes áreas y funciones y tareas específicas que se designan, y de ahí, por la misma cantidad de gente que había, se tomó la decisión de hacer una reorganización a través de todas las corporaciones y tratar de brindar el apoyo a otros lugares que necesitaban, puesto que seguía gente en camino que iba a concentrarse en esta ciudad, más aparte sabíamos que ya venía gente extranjera a trabajar y a realizar labores ahí. Entonces la decisión era ganarle tiempo al tiempo, y por eso es que una vez que estábamos en México, se tomó la valoración de mandar células a Morelos y al estado de Puebla, lo cual a nosotros nos tocó dirigirnos a Izúcar de Matamoros. José Luis, ¿cómo es la diferencia que se percibe al estar, por ejemplo, nosotros viendo las secuelas del terremoto a través de los medios de comunicación, al estarla usted ahí oliendo la desgracia? Sí, es muy distinto completamente. Yo lo manejaba de que la realidad de la televisión está alejada, ¿no? Nos muestran muchas cosas, nos muestran muchas imágenes, pero es un 20% nada más de la realidad que se vive, la desgracia que se está viviendo. Ya cuando nosotros llegamos ahí al lugar, nos damos cuenta de que en realidad, obviamente porque las cámaras no pueden estar en los lugares más alejados, en las zonas más siniestradas, viendo a las familias cómo sufren, cómo se sienten devastadas por la pérdida patrimonial que tienen, más aparte los que tienen pérdidas de algún familiar. Entonces sí es muy distinto, muy difícil. La comunicación es muy difícil de llevarla, no se puede dar una información real porque todo el mundo, empezamos a generar confusión nosotros mismos, pero sí es muy distinto lo que se ve en los medios de comunicación a lo que se vive. ¿Quiénes echaban mano ustedes para realizar las labores de rescate? Bueno, ahí debido al rasgo de la gente, puras mujeres y hombres, pero en su mayoría son mayores de edad. No había jóvenes que pudieran apoyarnos. Lo que sí se organizó un grupo de brigadistas donde el joven más de edad adecuada para nosotros tenía 25 años, pero era el único, porque de ahí en fuera los demás eran puros muchachitos de 13, 14, 12, hasta un niño de 8 años que nos estaba apoyando en las labores. Todos fueron muy necesarios, todos fueron fundamentales, porque unos sí podían agarrar la pala, sí podían utilizar el marro, sí podían utilizar el pico, pero otros que no lo podían hacer nos daban seguridad a nosotros, daban seguridad en las calles para que no se atravesara la gente, hacían acordonamientos, daban la información a la gente de qué era lo que estábamos haciendo, y en algunas casas que teníamos que hacer evacuación de las cosas, de las pertenencias, pues ellos nos ayudaban también. En verdad que esa gente siempre fue muy solidaria y siempre trabajó en conjunto con nosotros. Luego de que no fue necesaria la presencia de la agrupación que salió de Zacatecas, de este equipo, los mandan hacia una comunidad de Puebla, que sé cuál es su nombre, comunidad. San Francisco Huilongo. San Francisco Huilongo. José Luis, ¿cómo fue que empezaron ahí, en base a los conocimientos que tienen, cómo empezaron a administrar la contingencia? Sí, bueno, primeramente solicitamos el apoyo, el permiso y el respaldo del presidente municipal, puesto que somos personas ajenas a su comunidad y que al vernos desconocen cuál es nuestra función. Entonces, una vez que nos entrevistamos con él y pedimos que se nos dote de ese mando para tomar las decisiones, empezamos a organizar y todo empieza y parte desde lo que es el centro de comando, que es donde nosotros hacemos la valoración inicial rápida de qué es lo que necesitamos de tener en este momento, por lo cual se habilita luego el centro de acopio, se habilita lo que es el albergue, el comedor comunitario, y asimismo se designan a algunos compañeros a que empiecen a hacer la evaluación de daños en los domicilios, mientras yo me traslado a hacer la valoración en los edificios públicos, puesto que sabemos que estos son los que siempre se van a utilizar primeramente para darle refugio o para albergar a la gente que así lo requiera. El país concentró la atención del sismo en la Ciudad de México, pero olvidaron otros estados. Sí, ejemplo de Puebla. Definitivamente se olvidaron que el problema se generó entre el límite de Morelos y Tlaxcala, o Morelos y Puebla, viéndolo desde cualquier punto de vista,
pero estas regiones fueron las más afectadas. La comunidad en la que yo estuve, puedo decir que los daños estructurales fueron alrededor de un 20 a un 40%, pero había comunidades que estaban más cercanas al epicentro y que sus daños fueron en un 90, un 80% del total. Entonces era de consideración y difícilmente la gente de rescatistas estaba llegando a esos lugares. Al arribar a este lugar, ¿qué fue lo que se encontraron? ¿Cuál era el ambiente, el contexto? Nosotros al arribar 24 horas después del sismo, pues la gente estaba desordenada, desconcentrada, aún se sentían nerviosos, temerosos, sabían que la ayuda para ellos iba a llegar en una semana, sabían que estaban completamente incomunicados porque no había energía eléctrica, no hay señal de internet, las carreteras pues no se encontraban muy dañadas, pero la lejanía a la ciudad o la lejanía a algún municipio más grande, pues era lo que les iba a originar el que no llegara la ayuda muy, muy pronto. Cuando ellos vieron que llegamos nosotros, pues les dio gusto, primero porque pensaron que sí estaban siendo tomados en cuenta por parte de sus autoridades, mas sin embargo cuando supieron que veníamos desde Zacatecas, pues fue mayor el gusto que les dio y la satisfacción de que desde otro punto de la República los hayan visto y estuvieran presentes en ese momento. José Luis, sin embargo, también notaron una cierta desconfianza de la gente hacia que sus apoyos no llegaran a su destino. Sí, es otro de los puntos críticos que se tuvieron que trabajar también, porque la gente, pues como todo, ¿no? Empieza a desconfiar sobre las propias autoridades, sobre la poca información que se fluye. Entonces no querían, la gente que llevaba sus apoyos no los quería dejar en el centro de acopio, querían entregarlos de mano en mano, que no se nos hizo malo, al contrario, se nos hizo bueno para que fueran entregados realmente. Lo único que sí, pues había mucho desorden porque llegaban caravanas de vehículos, normalmente eran de 5 vehículos, pero siempre llegaban a las primeras calles, a las primeras colonias, a la mejor, a la primera sección, pero en ese lugar estaba dividido en 3 secciones, entonces la gente de la tercera sección no estaba recibiendo todos los apoyos que estaban llegando y que se estaban generando. De ahí que se tomó por eso la decisión de nosotros llevar el control de todo y organizar a los vecinos. Los vecinos eran quienes administraban el centro de acopio, el comedor comunitario, el albergue. Todo lo que tuvieran que concentrar era administrado por gente de ahí mismo de la comunidad, y eso es lo que les dio confianza de que llegamos a decirles cómo iban a hacer las cosas, pero al final de cuentas ellos las realizaban. José Luis, platíquenos cómo es que se definió el regreso de esta agrupación a Zacatecas. Sí, bueno, ya después de los trabajos que se realizaron, de la organización que se tenía ya en el lugar, ya restablecidos los servicios, termina la fase de nosotros, que es la de ayudar a la gente, de estabilizar a la comunidad, y entonces la única fase que queda pendiente es la de reconstrucción y vuelta a la normalidad. Ya una vez que nosotros dejamos las calles limpias, transitables, que se quedaron los servicios básicos de agua, de energía eléctrica, de señal deficiente, pero que la tenían, pues en ese momento nosotros ya tomamos la decisión de que ya no era necesario nuestra presencia, que ya podían continuar ellos de alguna forma, empezando a generar ellos su nueva forma de vida. Y digo su nueva forma porque el ver derrumbados 76 casas genera un cambio total a su forma habitual de vivir. ¿Qué experiencia le dejó? Me deja la experiencia de que estamos unidos, me deja la experiencia de que nunca es mucho lo que sabemos, pero que siempre va a hacer falta estar más unidos y ser más solidarios. Me deja la experiencia de que trabajando en equipo, trabajando coordinadamente, se pueden realizar buenas acciones, no importando que seamos del gobierno, no importando que seamos civiles, no importando que seamos agrupaciones, pero sí buscando ese fin común que es ayudar, pero ayudar organizadamente. ¿Hay algún contraste entre los simulacros que hace regularmente Protección Civil con un problema de esta magnitud como el que se vivió en el país el 19 de septiembre? Sí, definitivamente sí hay un contraste. Muchas veces, sobre todo en la parte central y aquí en el estado de Zacatecas, la gente piensa que no va a pasar las cosas, piensa que estamos alejados de los desastres naturales y muchas veces no quieren
trabajar en los simulacros. La Ley General de Protección Civil establece que los simulacros deben de ser llevados lo más real posible, y muchas veces se les pone víctimas, se les dificultan las cosas, pero la gente no lo asimila, piensa que muchas veces nosotros exageramos las cosas, y la verdad es que no. El resultado ahorita es de que no tenemos una buena cultura en prevención y sobre todo en protección civil. Finalmente, José Luis, ¿qué mensaje le dirige a la población que está participando, contribuyendo para de alguna manera motivar a la gente que fue pues devastada por este sismo y que lo está haciendo a través de víveres, alguna con apoyos económicos? ¿Qué le diría usted a esta gente? Bueno, la verdad es que a nombre de mis compañeros rescatistas y a nombre de mucha gente que no tiene la facilidad de estar ante una cámara, yo les agradezco, porque la verdad cuando nos encontramos allá y encontramos víveres que vienen de Guerrero, que vienen de Chiapas, que vienen de Oaxaca mismo, que es un lugar siniestrado, que vienen de Zacatecas, de Durango, de San Luis, de cualquier estado de la República, nos motiva a que están llegando esas ayudas, a que la gente realmente es solidaria. Aquí en el estado de Zacatecas, el municipio que más ha aportado es el municipio de Jerez. La comunidad que más ha aportado es la Ermita de Guadalupe. Ellos, desde que salí yo de Zacatecas, estuvieron en constante comunicación. Ellos me decían que se ocupaban, ellos me mandaban víveres directamente al lugar donde estábamos trabajando. No podía pedirlos directamente porque era difícil la señal, no podía decirles cuáles eran las necesidades. Lo que sí es cierto y hay que replantear bien es a qué lugar vamos a destinar la ayuda, porque muchas veces se mandan víveres o se mandan cosas que no son requeridas, y cosas que son de primera necesidad no les llega hasta mucho después. En el caso de Oaxaca ahorita, por ejemplo, ellos están requiriendo de lonas, están requiriendo de rollos de plástico para poder tapar sus cosas, para ellos mismos hacer un techo porque ha estado lloviendo demasiado. Entonces las cosas van cambiando de acuerdo al lugar a donde se destina el apoyo y la ayuda. Quiero darles las gracias de verdad a toda la gente que lo ha hecho, ya sea en especie, ya sea en donativos, pero la realidad de las cosas es que ahorita el sentir de la población ha cambiado, se ha solidarizado con la gente y lo están haciendo de buena manera, y la mayoría de los apoyos están llegando directamente a esa gente que lo necesita. Bien, pues José Luis, de parte de la población también ese reconocimiento a usted, a sus compañeros, quienes pues hacen una labor difícil, que no tenemos esa condición de estar en el lugar de los hechos, donde pasan los siniestros. Y qué mejor que nos haya platicado esta experiencia al estar ahí, como ya lo dijimos antes, pues oliendo la desgracia lamentable. Gracias y buenas tardes, José Luis. Comentaron que arribó un grupo de rescate de Topos, Zacatecas. Sí. El apoyo que recibieron de ellos, ¿cuál fue? No, pues gracias a ellos, nosotros ya teníamos un grupo y nos estábamos coordinando para empezar a evacuar algunas casas, pero gracias a ellos vinieron y con su asesoría nos apoyaron, y todos los que estamos aquí es un grupo voluntario que no estamos recibiendo ningún sueldo ni nada. Entonces con el apoyo de los Topos, ellos nos ayudaron para guiarnos y también apoyarnos en algunas casas que tuvieron afectaciones. Chavos, para desalojarlas. ¿Gustan agregar algo para las personas que mandaron apoyo, víveres? Agradecerles, no sé, ¿gustan agregar algo? Pues más que nada, muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron y pues pusieron su granito de arena para cooperar y mandarnos la comida, víveres, aguas, y muchas cosas, herramientas. Gracias a ellos pudimos concluir con un poco de protección, herramientas suficientes para abastecer nuestros compañeros, para ayudarnos y apoyar a la comunidad, demoliendo las casas que podían haber generado un poco de peligro para la sociedad, porque algunas casas estaban muy devastadas, en cualquier momento podían caer y dejar a alguna persona lesionada. Muchas gracias. Gracias.